Bueno, buenísimo entonces esta gran concurrencia. Es un gusto presentar al doctor Bruno Estigarribia, quien estudió la carrera de grado en la Universidad de París, estudió lingüística, luego hizo una maestría en Stanford University, también en lingüística, y el doctorado en la misma universidad, Stanford University, en Estados Unidos. Es lingüista, hispánico, estudia la estructura del guaraní paraguayo y del español, en particular del español argentino, así como el contacto entre ambas lenguas. Nació en Argentina, de padre paraguayo, hablante bilingüe de español y guaraní, y madre italiana, hablante bilingüe de español y calabrés. Estos antecedentes despertaron en él una temprana fascinación por el lenguaje. La lengua es un milagro cotidiano, tan cotidiano como misterioso. Plantea preguntas cuyas respuestas parecen a veces obvias, a veces elusivas, pero siempre cruciales para entender qué es el ser humano. Su obra se inscribe en una larga tradición de investigación que examina lo que significa y cómo llegamos a conocer una o varias lenguas. ¿Cómo describir nuestro singular conocimiento del lenguaje humano? ¿Cómo se configura el discurso y el uso de la estructura del lenguaje? ¿Cómo entendemos la competencia lingüística de los hablantes multilingües, multiculturales? Sus investigaciones se centran en la documentación de lenguas indígenas y o minorizadas, y actualmente también está investigando el estado de transmisión y vitalidad del dialecto, yo no sé si llamarlo dialecto o idioma calabrés. Ambas. Se desempeña como profesor titular de español en el Departamento de Estudios Románicos en University of North Carolina at Chapel Hill, y el título de su conferencia es Teoría y Práctica del Contacto de Lenguas con aplicación al caso guaraní-castellano. Bueno, muchas gracias, te agradezco mucho esta introducción. Y la verdad es que, wow, para mí a mí me emociona mucho estar acá. Me emociona mucho y es un honor muy, muy grande, y lo digo en serio. Les agradezco que me hayan invitado porque me encanta venir. No tengo muchas oportunidades de venir a hablar en mi país, de las cosas que hago, de las cosas que me interesan, y bueno, para mí es súper importante. Espero que lo disfruten. Tengo diapositivas preparadas, pero a mí me gusta la interacción. O sea, es una audiencia, un público bastante variado, y creo que todos tienen intereses diferentes, y eso es súper enriquecedor. A mí no me molesta si no terminamos con lo que tengo, si tenemos que salir y hablar de otra cosa. Acá hay gente de fonoaudiología, podemos hablar de fonoaudiología si quieren. A mí me interesa todo lo que tiene que ver con el lenguaje, y también me interesa aprender. Entonces, si acá hay gente que hace antropología y bueno, y tiene cosas para contribuir, o gente que hace otras disciplinas y tiene cosas para contribuir, excelente. No tienen que esperar hasta el final para preguntar o para interrumpir o para pedir clarificaciones, etcétera. ¿Sí? Cuanto más va y viene, mejor. Muchas gracias otra vez. Bueno, yo empecé a trabajar sobre el guaraní hace casi 15 años, y mi interés es sobre la estructura del lenguaje. ¿Sí? Yo soy lingüista y me interesa mucho la sintaxis y la morfología y la semántica, todas esas partes del lenguaje que en la lingüística del siglo XX y XXI nos ocupamos de sistematizar, más o menos formalmente. Yo no soy muy dogmático, no me reconozco muy formalista, tengo aspectos de formalismo, tengo aspectos de funcionalismo, pero son son las partes de la lingüística que tienen que ver con la estructura del lenguaje. Nunca había estudiado contacto, pero claro, cuando uno está tratando de estudiar el guaraní paraguayo, por ejemplo, el contacto es ineludible. Y era lo que yo le decía a los chicos de Neurociencia hoy a la tarde. El contacto en realidad es ineludible, es el estado natural de las lenguas. Es completamente, el estado de hablantes absolutamente 100% monolingües es totalmente antinatural. No es antinatural, pero digamos es extremadamente raro. La mayor parte de las comunidades contienen hablantes bi o multilingües, entonces el contacto de lenguas es realmente como el default, ¿sí? es la base de lo que es usar la lengua. El problema que tenemos es que toda la lingüística del siglo XX, hicimos un montón de teorización, tenemos un montón de teorías basadas en datos empíricos muy endebles, y en el caso que se asume prototípico del hablante monolingüe.
Y entonces esas teorías, ¿cómo se pueden ajustar al caso multilingüe? O mejor, ¿deben esas teorías ajustarse al caso multilingüe o debemos empezar a repensar un poco lo que hacemos desde el punto de vista de lo que es el multilingüismo generalizado en el mundo? En fin, entonces hoy voy a hablar un poco de lo que hago yo como lingüista. Esto para muchos de ustedes que no son lingüistas puede llegar a resultar un poco abstruso, espero que no. Tal vez algunos se pregunten, no de una mala manera, sino de una manera natural, bueno, no veo bien cuál es el interés, hay otras problemáticas que me parecen más relevantes, más urgentes, etc. Ese es un súper buen diálogo para tener en cualquier momento de esta presentación, ¿sí? Lo que yo hago es una mínima parte de todas las cosas que se pueden hacer relevantes a este tema. Muchos de ustedes lo deben saber, el contacto entre el guaraní y el español en Paraguay se lo conoce normalmente como yopará. Y todas estas oraciones, digamos, serían reconocidas por hablantes paraguayos como ejemplos de yopará, tienen algún tipo de mezcla. Me gustaría que miraran esto un ratito y se hicieran algunas ideas de lo que les parece interesante, raro, curioso, inexplicable. Mírenlo, ¿sí? Hay algunos ejemplos de 7 cajas. Nelson llegó tarde, por eso el otro le dio las cajas al otro. Nelson llegó tarde. Hay titulares del diario Popular. Verón Bolón que con la expoferia de Luque, cosas de blogs, etcétera. Hay muchos tipos de mezcla diferentes. No sé cuántos de ustedes tienen una cierta familiaridad con el guaraní, pero empiecen a pensar, digamos, ¿qué ven? Cada uno desde su propia perspectiva, ¿no? Sesgada por lo que uno sabe, por lo que uno espera o por lo que a uno le interesa. ¿Qué ven? Yo veo algunas cosas y ustedes, me imagino, ven cosas completamente diferentes a lo que veo yo. Eso está bueno, cotidianeidad, ¿no? Vos me preguntabas, ¿dialecto o lengua? Para los lingüistas es lo mismo. La diferencia es política y social más que lingüística, ¿no? Sí. Yo veo aquí, por un lado, realmente el yopará. Sí. Sí. En algunas frases. Y otra, yo veo la estructura del guaraní aplicado al español. Por mí, para mí. Claro, acá chocó por una pared. Sí. En español monolingüe estándar, en la norma de Buenos Aires, por ejemplo, diríamos chocó contra una pared. Para mi novia. Se va a presentar para mi novia. Claro. Yo, por ejemplo, para mí no sé nada de guaraní, pero cuando vi esa película, Las 7 cajas, dije, entiendo todo, claro, todo lo entendí. Claro. Y ahí me di cuenta que soy muy misionera. Claro, muy bien. Sí, el desafío para mí, el desafío para ustedes puede ser otro. El desafío para mí es decir, bueno, ¿qué estructura hay acá? ¿Esto es cualquier cosa? Obviamente no es cualquier cosa. Un lingüista desde lingüística, el primer curso de lingüística 1, las lenguas, todos los dialectos, lenguas, todos tienen estructura. Un hablante nativo de esa variedad sabe decirte si vos no estás hablando como ellos. Y eso es porque hay reglas. Y las aprenden en la escuela. Son las reglas internas de la lengua. De la misma manera, las variedades de contacto también son sistemáticas. No puede uno hacer cualquier cosa. ¿Sí? No puedo, qué sé yo, hay una razón por la cual se usa co acá y se usa luego acá. ¿Sí? Yo creo que el hecho de ser un país bilingüe hace que sea inevitable que haya esa mezcla de idiomas, porque para ellos, o sea, lo hace como que es uno solo, como en un país bilingüe, sería inevitable que se hable solamente se separen, digamos, para que se hablen intercalados. Esa es una excelente observación. Mira, yo no soy sociolingüista, yo no hago sociolingüística. Pero está claro, clarísimo, que la lengua no es un medio de comunicación, pero realmente no es solamente un medio de comunicación, obviamente. Es una forma de construir tu identidad. Y si tu identidad está relacionada a la pertenencia a un grupo que es bilingüe,
¿cómo se puede esperar de vos que seas un hablante que habla las dos lenguas como si fuera monolingüe en cada lengua? Esa no es tu identidad. Eso no te construye a vos como persona de ese grupo. Y bueno, y entonces ahí está el problema con el tema de asumir, de hacer toda nuestra teorización asumiendo que una persona que habla dos lenguas es en realidad una suma de dos hablantes monolingües en cada una de esas lenguas. No. Sí, la persona que es bilingüe no es en realidad un monolingüe en español, por ejemplo, de Asunción, más monolingüe guaraní de Luque, ¿no? Bien, es un buen comentario ese. Y digo, donde uno por ahí con el ojo no entrenado ve, bueno, mezcla. Yo, con el ojo un poquito más entrenado en estas cosas, trato de ver, ok, ¿dónde está la organización? ¿Dónde está la sistematización? Entonces les voy a presentar primero, mis primeros trabajos asumen una perspectiva teórica que, si no me equivoco, la vemos aquí. Y ahora voy a explicar todo esto. Soy increíblemente negado para lo gráfico y les pido perdón. Yo intento, realmente le pongo onda, pero no. Esta es la clasificación de Peter Meisken, que en realidad falleció, no sé si el año pasado o el año anterior, tuve la suerte de conocerlo en persona antes de que muriera. Uno de los lingüistas más holandés, más importantes del estudio de las lenguas del contacto de la segunda mitad del siglo XX. Y él estudió muchos casos de contacto y mezcla de lengua y lo que él llama bilingual speech, es decir, el habla bilingüe. Y creó esta tipología. Es decir, en los casos de contacto de lengua, normalmente la variedad que surge de ese contacto en esa variedad prima alguna de estas estrategias. Muy a menudo todas están presentes, pero una prima sobre las otras. Hay estrategias, por ejemplo, que se llaman de alternancia, donde, por ejemplo, tenemos una frase o una oración entera en una lengua y después pasamos enteramente a la otra lengua y después volvemos a la primera lengua y pasamos enteramente a otra lengua. Es como frases o oraciones más largas, después voy a dar ejemplos, que se alternan entre sí. Esa es una posibilidad de estrategia que son los hablantes bilingües. Hay otras estrategias que son de inserción. Los hablantes bilingües pueden, por ejemplo, el caso más obvio que te puede dar cualquiera que agarres en la calle y le preguntes cómo suceden estas cosas. Y bueno, si te falta una palabra en español, la decís en guaraní, lo que es una laguna léxica, ¿no? Sí, eso es posible. Hay otras razones por las cuales un hablante puede elegir un ítem, ya sea una palabra o un morfema, es decir, una fija, un sufijo, una parte de una palabra con significado, eso es un morfema. Y lo inserta, un morfema de la lengua 2, pongamos, y lo inserta en una oración que está en la lengua 1, eso también ocurre. Puede ser un sustantivo también, o puede ser un verbo, etc. Hay una estrategia de lexicalización congruente donde hay una imbricación mucho más fluida entre las dos lenguas, y eso normalmente ocurre, por ejemplo, entre el portugués y el castellano, porque son lenguas muy emparentadas, donde la estructura es bastante similar y permite que uno vaya tomando elementos de una o de la otra. Eso también pasa mucho cuando hay mezcla de código entre una lengua estándar y un dialecto, es decir, una variedad no estándar de esa lengua. Son muy parecidas, pero son diferentes. Como la estructura es muy parecida, uno puede ir mechando, digamos, acá, mechando elementos de una y de la otra lengua, y uno tiene una cosa bien densa de mezcla, ¿sí? Y también hay algo que Meisken llamó backflagging, y yo le puse este nombre porque no sé cómo se dice en castellano. Entonces, flag es como señalar algo, ¿no? Flagging es como señalización, y backflagging son elementos que los hablantes de esta lengua nativa, cuando pasan a usar la otra lengua, que para ellos es la segunda lengua, todavía usan marcadores del discurso de su lengua original para marcar, especialmente con ese valor identitario, ¿sí? Para marcarse como hablantes de esa lengua original también. Bien, ahora les voy a presentar ejemplos en Yopará de todas estas estrategias. Les voy a mostrar que en realidad todas estas estrategias ocurren en Yopará.
Y de eso voy a sacar una conclusión de índole teórico. Sí. En cuanto al ejemplo de señalización, no sé si está bien o no, pero me viene el ejemplo de un video que yo vi de la actriz Anya Taylor-Joy, de Argentina, y que en la entrevista explica básicamente el dulce de leche, el tradicional, y cuando tiene que pronunciarlo dice, así hay un dulce de leche, y cuando dice con su acento y todo, ¿puede ser eso? Puede ser, es una extensión del concepto, porque el concepto originalmente está súper restringido, yo no lo expliqué completamente, está súper restringido a determinados tipos de marcadores oracionales, cosas como o igual, o no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que vos decís es súper interesante, porque en toda esta teoría, yo la voy para ahí, en toda esta teoría no hay nada respecto de qué sistema fonológico elijo. Y qué es lo que vos estás diciendo, ¿no? Anya Taylor-Joy dice, elige no decir dulce de leche, dice dulce de leche, ¿sí? Y los entrevistadores se dan cuenta y como que comentan, sí, pero ella lo dice como corresponde. Sí. Bueno, está bueno, por ahí se puede integrar la parte de elección de tu sistema fonológico de acuerdo a estas estrategias. No está hecho. Si alguien está pensando en una tesis en lingüística, ahí está el tema. Pasa mucho también en el portugués con el tema de la fonación nasal, porque el portugués tiene mucho lo que es la pronunciación nasal y se distingue mucho la pronunciación de un nativo a otro. Sí, y tiene que ver también con no solamente con la nasalidad, imagino yo que no he estudiado, lo confieso, el contacto entre el español y el portugués. Tiene que ver también la cualidad de las vocales es diferente, ¿no? O sea, las vocales españolas tienen una distribución articulatoria diferente, más allá del hecho de que el portugués tiene vocales nasales que diferencian palabras, lo cual el español, ustedes por ejemplo saben, también tiene vocales nasales, pero no nos damos cuenta porque no diferencian palabras. En la palabra mano, por ejemplo, la vocal A es nasal en español. Mano, pero nunca te das cuenta, porque no hay una palabra mano y una palabra mano en español. Entonces jamás te diste cuenta que estás produciendo una vocal nasal. Y todas esas cosas influyen, porque en portugués esa vocal nasal es una vocal que está presente en la construcción del sistema fonológico del portugués como una vocal que a vos te sirve para diferenciar palabras. Y en el español no, es un efecto secundario de la coarticulación con dos consonantes nasales. Si vos tenés y en el medio A, es más fácil que la nasalidad fácil. Hay menos esfuerzo articulatorio si dejás que la nasalidad penetre también la vocal y después cerrás para que no haya nasalidad. Sí, esas cosas también tienen que ver, pero no están integradas dentro de esta tipología, y eso en realidad es una laguna importante teórica, es cierto. Les voy a dar algunos ejemplos, a ver si les sugieren otras ideas. Acá tengo uno de los ejemplos que di, todos los ejemplos que di al principio los voy a clasificar en estas 4 estrategias. Este creo que es el único que puse en la alternancia interrelacional, a pesar de que hay muchos más, tanto en la película Siete Cajas, como si van a YouTube y ven cualquier video de Paraguay, por ejemplo, hay muchos casos de alternancia interrelacional, pero se ve que estos son casos de mezcla donde acá tenemos una oración entera, así son las cosas, completamente en español, ¿no? Completamente en guaraní. Estas son independientes sintácticamente, ¿sí? Me vuelvo loco por vos, o tonto por vos, etcétera, ¿sí? Bueno, esto es una estrategia de alternancia, y yo después les voy a mostrar cómo Moisken predice, de acuerdo a factores sociohistóricos, en qué caso debería predominar cada una de las estrategias. Les voy a mostrar que eso en realidad falla completamente en el caso del Paraguay, y lo que yo intenté hacer como para salvar las papas, digamos, usar algo teórico que yo no lo inventé, sino que ya estaba propuesto para otros casos, y ver cómo se ajusta al caso de Paraguay. Bien, estrategias de inserción léxica. Esto es lo más fácil, ¿sí? Tenés una oración en castellano, una oración en guaraní, le metiste una palabra en guaraní o en castellano, en ese orden.
feroz bolón que con la posfería de Luque, esos dos te coreís por no molestar, ¿sí? Buenos para nada, o ganar poner Yemena, esto es en realidad de Ramona Quebranto, la novela, pero esta construcción es muy común del verbo ganar ahí. Gana bien mi marido, de vecina la veo ella, mi vecina la había visto, la vio o parece que la vio al final, resulta que la vio mi vecina, una cosa, tu vecina, perdón. Sí, una cosa así. Y Dancotein y Conan de ayuda, no necesito tu ayuda. Y acá este caso es interesante porque acá tenemos es una oración guaraní, pero hay dos elementos que los podemos trazar como pertenecientes al castellano, y este es muy interesante, porque no es en realidad un préstamo del castellano, lo debe haber sido en algún momento, pero el valor de este la en guaraní es completamente diferente al valor que tiene en español. En español es un artículo definido, femenino singular. En guaraní no es ni un artículo ni es definido, bueno, sí, es definido, pero no es femenino. Y ni es singular tampoco, sí es singular. Es singular. Es una especie de focalizador, no importa lo que es eso, singular. O sea que hay lo que se llama una resemantización. Muchas veces cuando una lengua adopta un término o un morfema, porque esto no es una palabra léxica, es una palabra gramatical, ¿sí? Una palabra gramatical de otra lengua la resemantiza, es decir, la usa de una manera que no corresponde exactamente al significado original. La palabra sombrero existe en inglés, pero no significa sombrero. En Estados Unidos se usa para un tipo especial de sombrero, ¿sí? Entonces hay resemantización. Esas cosas también ocurren en el Yopará. Este en realidad es el único ejemplo para mí en el cual hay lexicalización congruente en el Yopará. ¿Por qué? Porque la estructura morfosintáctica del español y la estructura morfosintáctica del guaraní son extremadamente diferentes. Por lo tanto, no hay esa posibilidad de estar en un punto de la cadena sintáctica y que en ese mismo punto coincida el mismo elemento guaraní y español. Eso usualmente no pasa. El guaraní tiene diferente orden de palabras, el guaraní es aglutinante, lo cual significa que toma una raíz léxica y le empieza a agregar afijos de todo tipo para generar más y más y más y más contenido, y terminamos con una palabra fonológica así de larga, que en realidad en español es una oración entera. Entonces no hay muchas posibilidades de lexicalización congruente, excepto tal vez en el caso del plural, porque aquí el plural del español es sobrinas. Entonces, bueno, ese cuera está medio tirado de los pelos, porque en realidad no es igual. Está como medio en la posición donde aparecería el plural del español, ¿sí? Eso puede ser un caso de lexicalización congruente, pero dada la diferencia morfosintáctica estructural entre el guaraní y el español, realmente no esperamos que haya casos de lexicalización congruente y no los hay. Este es el único. Y estrategia de señalización, este es un concepto que fue el último concepto que desarrolló este teórico en esta tipología para suplir una laguna que había en su descripción. Y es el caso donde los hablantes de una lengua originaria, como comunidad, pasan a utilizar mayormente la otra lengua, ¿sí? La lengua invasora o conquistadora o la segunda lengua, pero conservan ciertos marcadores del discurso de su lengua originaria y en general los usan con una función identitaria. Entonces acá pueden ver que todas estas oraciones son oraciones españolas, pero tienen siempre algo que no es del castellano, es del guaraní. Leena, ¿sí? O autocue. ¿Este era mi autocue? O quiero que sea feliz, etc. Entonces, como ven, esto es diferente a los casos de inserción léxica, porque en los casos de inserción léxica el elemento es léxico, por ejemplo, un verbo o un sustantivo. Un verbo aquí, perdón, sustantivo. En cambio, en este caso son como marcadores gramaticales. Este co no es un sustantivo en un verbo, significa algo así como: te digo esto y lo digo de una manera y
¿Cómo explicaría esto? Es un marcador enfático verídico. Y verídico, además. Es enfático y verídico. Es decir, no solo enfatizo el contenido de lo que estoy diciendo, sino además que me planto detrás de esa veracidad de lo que yo digo y como que sostengo, apoyo esa veracidad de manera con implicación personal. Estos marcadores son súper difíciles de analizar. Porque no significan pared. Sí. Sí, la evidencialidad es una categoría gramatical que tiene muchas lenguas del mundo gramaticalizada, así como en el verbo español tenemos gramaticalizado el tiempo, el número, la persona, el aspecto, porque tenemos imperfecto y perfecto. Y decimos los lingüistas que eso está gramaticalizado porque dependiendo del valor de tiempo uno tiene que usar una terminación diferente, y dependiendo del valor de aspecto uno tiene que usar una terminación diferente, ¿sí? En el guaraní la categoría de evidencialidad está gramaticalizada. La evidencialidad es la relación que tiene el hablante respecto del contenido de lo que está diciendo. En particular, pero no solamente, ¿cómo sé yo ese contenido? Esa es la estanciación más típica de la evidencialidad en las lenguas del mundo, es lo sé de primera mano, lo sé porque me pasó a mí o lo vi, o lo sé porque me lo contaron, etc. Entonces el guaraní, por ejemplo, en Dayé es un marcador de evidencialidad de oídas. Se dice o dicen que. Si vos decís, pasó esto en Dayé, te estás lavando las manos. Dicen que pasó. En español, por supuesto, todas estas cosas se pueden traducir, pero en español hay que decir dicen que o me dijeron que, eso no está gramaticalizado, eso es una construcción sintáctica. Entonces, yo creo que estos son marcadores evidenciales, pero me puedo equivocar porque en realidad la estanciación de la evidencialidad en guaraní está mezclada con otros aspectos que todavía no entiendo bien. Pero sí, para mí este es un marcador de evidencialidad enfática y verídica, y este es un enfático. Bueno, es el calco castellano de un enfático guaraní, que ahora vamos a ir a eso. Bien. Cuando Peter Moisken propuso su tipología, una de las cosas más interesantes era que relacionó la predominancia de cada estrategia con determinados factores lingüísticos, sociolingüísticos y cognitivos. Por ejemplo, se espera que la estrategia de inserción predomine si las dos lenguas son extremadamente diferentes tipológicamente, como lo son el guaraní y el castellano, en sociedades coloniales, en situaciones de contacto intenso y también con migrantes residentes. Esto no se aplica necesariamente al caso de Paraguay. Y como factores cognitivos, en casos donde hay proficiencia asimétrica, ¿sí? Donde los hablantes son dominantes en una lengua y no en otra. Y para la alternancia, pero fíjense que todos estos factores que yo marqué tanto en itálica como en negrita, porque como yo lo dije, no sé nada de diseño, entonces nunca sé si las cosas se van a entender o no. Estos también se aplican al caso de Paraguay. Y estos también, que predicen backflagging o señalización. Y estos también. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en una situación donde en realidad todos estos factores nos predicen realmente lo que terminamos viendo, que todas estas estrategias en realidad funcionan en el caso del Yopará. Entonces, enfrentado con esta problemática, yo decidí usar el concepto de lecto mixto, que lo creó Ad Bacchus, otro lingüista neerlandés que trabaja sobre el contacto, en el cual hay ciertos registros de lenguas en contacto que justamente responden a estos parámetros, tienen una amalgama de diferentes estrategias. Y eso es lo que ocurre en el caso del Yopará. Tenemos casos de alternancia interoracional, inserción de lexemas guaraníes en castellano, pero también castellanos en guaraní, señalización mediante morfemas gramaticales guaraníes en castellano, algún caso de lexicalización congruente y préstamos y resematización. Entonces, uno de los debates más intensos en el siglo XX, que ya es el siglo pasado, en el siglo XX en Paraguay, es ¿qué es el Yopará? ¿El Yopará es una tercera lengua o qué es? No es una lengua.
El Yopalá no es una lengua, es una variedad de contacto. Y creo que hoy en día el concepto teórico más adecuado para describir esa variedad es este concepto de lecto mixto, que como ya lo dije no es mío, sí, pero me parece que se aplica relativamente, que es consistente con lo que vemos en los datos. Una cosa de la cual no hablé y de la cual no voy a hablar es que lo más probable es que todas estas cosas en realidad provengan de comunidades diferentes y de situaciones interaccionales diferentes, con lo cual, en realidad sí voy a hablar un poquito de esto ahora que lo pienso. Comunidades diferentes puestas en situaciones de comunicación diferentes van a producir diferentes tipos de mezcla, pero eso no está analizado aún. Bien. De hecho, en muchas de esas expresiones usamos los hablantes de monolingua, no hablamos guaraní, digamos. Por ejemplo, es típico de acá. ¿Cuál dijiste? El para mi novia, tengo para mi empleado, tengo para mi patrón, o sea. Excelente, sí. ¿Por qué? Porque sin hablarte del guaraní, digamos. Y eso te da una pauta muy interesante. Cuando empezás a estudiar el contacto, tenés dos fenómenos que a veces son muy difíciles de distinguir. El fenómeno de lo que se llama en inglés code switching o alternancia de código, o code mixing o mezcla de código, y el fenómeno de préstamos. Entonces, si vos encontrás una persona que está hablando en castellano, por ejemplo, y aparece una palabra en guaraní, tu primera decisión, tu primer análisis tiene que ser, ¿es un préstamo que ya está integrado en la lengua o es un caso de alternancia real de código donde el hablante en ese punto decidió alternar con el guaraní? En tu caso, por ejemplo, esa decisión es fácil. Vos no sos hablante de guaraní, entonces eso es un préstamo. Eso ya está incluido en tu variante, en tu variedad del castellano. Vos no podés hacer alternancia de código con el guaraní porque no hablas guaraní. Si hago cosas de guaraní que aparecen en tu castellano es porque pertenecen a tu variedad de castellano. Pero ahí en ese caso lo que se presta es la escritura. Sí, de eso voy a hablar, de ese para voy a hablar, gracias. Sí. Qué pichado. Justamente fíjense, todos estos fenómenos de... ¿Qué dijiste? Qué pichado. Porque es un misionerismo total. Pero no es palabra de guaraní. Ok, ¿qué significa? Qué pichado. Claro, lo explicó muy bien. Es como cuando le digo, es como cuando... Arquel sí. No, pero es como una expresión también. También, pero eso es el dialecto nuestro, ¿no es cierto? Nuestro dialecto del español. Bueno, también, pero también, lo hablaba con los chicos de neurociencia hoy a la tarde. Pretender que un hablante que crece en una comunidad lingüística completamente diferente hable igual a un hablante que creció en otro lugar, eso no tiene ningún sentido. O sea, las normas son locales. Una cosa es que hablemos del castellano académico. Y bueno, todos más o menos hablamos el mismo castellano académico. Por supuesto que yo no voy a empezar a pronunciar con la pronunciación de otro país porque no tiene sentido, pero las cosas que yo uso, que son coloquialismos, regionalismos, etcétera, no van a aparecer ahí, a menos que los tengamos en común. Pero pretender, todas las normas, es decir, las formas de hablar, son locales y son múltiples, pertenecen a cada uno de los múltiples grupos a los que cada uno pertenece. Yo soy profesor, entonces hablo como un profesor, pero también soy porteño, entonces hablo como un porteño, pero también estoy exiliado, entonces hablo como un exiliado. ¿Sí? Todas esas cosas no puedo hablar de la misma manera, porque esa es la persona que yo soy. Entonces, qué pichado, Y no le explicaron. No sé si lo viste bien, pero bueno. No te definieron. No te preocupes, yo no me ofendo. Por favor. En la diapositiva anterior decía lecto mixto. ¿Lectos de leer? Perdón, es un término técnico. Gracias por la pregunta. ¿Viste cómo me dijiste qué es un dialecto o una lengua? El término más neutral que tenemos los lingüistas para hablar de una variedad lingüística es lecto. Un lecto es una variedad lingüística. Si lo definís de acuerdo a la pertenencia geográfica, lo podés llamar geolecto. El geolecto de Buenos Aires es el dialecto porteño. Si lo definís respecto a categorías sociales, es un sociolecto. Por ejemplo, el sociolecto de la clase media
de Posada, exactamente. Dialecto en realidad, en teoría, es un corte en el tiempo, porque día refiere a un corte en el tiempo, pero lo usamos de manera más general como algo que no es la lengua normativa, pero eso no es el uso técnico de la palabra. Hay cronolectos, es decir, el cronolecto de ellas es diferente al mío, porque yo soy viejo y ellas son jóvenes, ¿sí? Eso, el cronolecto depende de la edad. Y bueno, en fin, lecto es la cosa que nuclea todo eso, es una variedad. Perdón. Entonces, un lecto mixto es en realidad una variedad mixta. Y hay otros casos de contactos que yo les puse sin mezcla, porque estos tampoco están previstos en la tipología original, pero claramente, como ya hemos dado varios ejemplos, estos son efectos de contacto. En el español monolingüe no de contacto no se dice chocó por una pared normalmente. Chocó por una pared es chocó para que le dieran una pared. No, chocó por una pared. A cambio de una pared, claro. Chocó contra es lo más normativo monolingüe, es chocó contra. Tengo un amigo que me va a presentar a mi novia. Y sería, por ejemplo, me duele mi ojo. Me duele mi ojo es otro ejemplo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? El famoso volver, pero ese video lo vimos todos. Ese video lo vimos todos. Un video de la tele. Tengo un amigo que me va a presentar para mi novia. Sí. Tengo un amigo que me va a presentar una chica que puede ser mi futura novia. Sí, claro. Entonces, sí. Pero vos fíjate. Ahora vamos a hablar de esto en más detalle. Pero el tema de me duele mi ojo. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de posesión en las lenguas del mundo, ¿no? Bueno, ustedes lo saben. Posesión alienable y posesión inalienable. Si vos tenés un auto, esa posesión es alienable. A vos te lo pueden sacar el auto. No es una parte constitutiva de tu persona. La posesión inalienable es posesión de cosas constitutivas de tu persona, ya sea físico como los ojos o también por extensión familiares, etc. El español no hace ninguna diferencia, pero en muchas lenguas del mundo, incluido el guaraní, tratan esos dos tipos de posesión de maneras diferentes. Y por lo tanto, cuando un hablante guaraní se enfrenta con el español, no puede decir me duele el ojo, porque ojo es un caso de posesión inalienable, lo tenés que marcar siempre con el poseedor en guaraní. Y ahí está. Y ahora vamos a hablar un poquito más de este caso. Entonces tiene toda lo que también es importante entender, sobre todo para los que no son lingüistas, a pesar de que esto le puede parecer obvio a la mayoría de ustedes, lo voy a decir igual. Tiene toda la lógica esto, o sea, no es que es completamente ilógico, es extremadamente lógico. Y en muchos casos, los lectos no normativos son más lógicos que el lecto estándar. El lecto estándar es conservador y tiene un montón de irregularidades que en muchas variedades no normativas se regularizan. O sea, que la explicación para esta mezcla sería la economía. No, yo te voy a dar una explicación que es diferente. Es mi explicación y por ahí está toda equivocada, pero mi explicación es la que te voy a dar. Lo otro que a mí, entonces yo estaba en este punto de mis estudios del contacto y había una cosa que realmente me molestaba, y es que uno observa estos fenómenos, pero todavía no puede explicar por qué. Por ejemplo, las cosas que más me preocupaban eran las siguientes, miren. Como estábamos hablando recién, se puede decir que co y oí, que es el morfema que corresponde a esto, son elementos del mismo paradigma morfológico. Es como decir futuro y presente, son elementos del mismo paradigma de tiempo del verbo. Y co y oí son elementos del mismo paradigma de evidencialidad. ¿Y por qué el yopará adopta co, pero no adopta tan frecuentemente oí, sino que adopta lo o luego? Y, hablando del para, el cue, que es marcar auto con un marcador de pasado, ya sea porque no es más tu auto o porque no es más un auto, ¿sí? O porque cambió de alguna manera que no responde a la denotación original,
Cue forma paradigma con el futuro, para marcar el futuro. Por ejemplo, mi autorá sería mi futuro auto, ¿sí? Pero orá no aparece en yopará. Aparece cue, pero en lugar de orá aparece para. Entonces a mí me molestaba mucho eso. ¿Por qué? Si hay dos elementos del mismo paradigma que son equivalentes, digamos, son opuestos semánticamente, pero son de toda salvada la oposición, son equivalentes. ¿Por qué aparece uno en el yopará prestado al guaraní y el otro no? Para el otro hay un calco con morfemas o palabras españolas. ¿Por qué? No hay una explicación de eso. Y fue en ese momento que decidí pensar un poco desde el punto de vista del procesamiento lingüístico. Algo que yo sepa no se ha hecho mucho o casi nada. Es decir, si tenemos un hablante bilingüe y ese hablante o esa hablante bilingüe tiene que planear y ejecutar una oración, articular una oración, ¿podemos observar efectos de ese planeamiento bilingüe en lo que ese hablante finalmente articula? ¿Y cómo podemos formalizar eso? Y entonces, yo que no soy un experto en psicolingüística, empecé a buscar modelos de planeamiento lingüístico. El modelo más usado, uno de los más conocidos, es el modelo de Leifeld, que tiene muchos problemas. Hay modelos mejores, ¿ok? Hay modelos más detallados y mejores, pero justamente yo creo que esos modelos son demasiado complicados para mí, para que yo pueda usar en este momento de mi investigación. Esto es algo bueno para los más jóvenes que quieran ser investigadores. Hay que simplificarse un poco la vida. Uno no puede resolver todos los problemas en un artículo. Entonces, si yo sé que este modelo tiene problemas, pero yo no puedo usar otros modelos que tal vez sean mejores, porque son demasiado complicados para lo que yo necesito, yo estoy contento con esto. ¿Okay? El modelo de Leifeld es muy simple. Dice, vos tenés un hablante o una hablante que tiene una intención comunicativa, y lo primero es transformar esta intención comunicativa, que es medio como una nebulosa extraña de cosas, en un mensaje preverbal. Y eso lo hace un módulo, es súper modular y serial este modelo, ¿no? Por eso claramente no es plausible, porque ya sabemos que así no funciona el planeamiento lingüístico. El conceptualizador genera un mensaje preverbal. Hay dos partes. El macro planning es donde vos decidís qué acto de habla vas a hacer. Es decir, es una aserción, vas a hacer un pedido, vas a dar una orden, vas a hacer una promesa. Esos son los actos de habla. ¿Qué querés hacer con la lengua? Porque la lengua no es describir el mundo, a pesar de que lo puede hacer. Con la lengua hacemos cosas. Esa es toda la teoría de actos de habla de la filosofía analítica, Austin, etc. Fines de los años 60, inclusive 50. Con la lengua se hacen cosas. Lo primero que tenés que decir es, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero prometerte algo? ¿Quiero amenazarte? ¿Quiero halagarte? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero informarte? Tal vez. Bueno. Y después, una vez que yo decidí esto, tengo que ver qué perspectiva voy a tomar. Ahí medio como entra la evidencialidad ahí. Es decir, yo voy a presentar lo que voy a decir como surgiendo de mi experiencia personal, o de una experiencia de terceros, o de un supuesto... o de una inferencia como el E y la E del guaraní, tienen valor inferencial también. En fin, una vez que yo tengo ese mensaje preverbal donde ya fijé estas cosas, se lo voy a pasar al formulador, que codifica ese mensaje léxica, gramatical y fonológicamente. Es decir, elige palabras, elige construcciones, elige morfemas que junten las palabras y elige una instanciación fonológica. Después el articulador ejecuta. Esto es relevante para fonodiólogas y fonodiólogos pero creo que solamente fonodiólogos, no sé. Ejecuta el plan fonético. Una cosa es el plan fonológico y otra cosa es articular ese plan fonológico. Bien. De esto no voy a hablar. Lo que voy a hacer es mostrarles cómo se pueden relacionar varios de los ejemplos que vimos antes con diferentes influencias en estos dos niveles. Y de alguna manera tratar de empezar a explicar de una manera preliminar por qué a veces tomamos prestado directamente del guaraní un morfema o ítem del guaraní, y por qué a veces decidimos usar algo del castellano para reemplazar. ¿Alguna pregunta hasta ahora?
Perdón, no te escuché por vos. Ah, qué buena pregunta. No. O sea, este modelo es uno de los primeros modelos de planeamiento lingüístico que se propusieron y como lo dije hace un ratito, es un modelo modular donde todo esto pasa en un módulo sin ningún input de nada más, solamente de acá, y después todo este cacho, me olvidé de esto, y todo este cacho se lo paso así a este, y sin ningún input de acá, y ya me olvidé de todo esto para este paso. Y es serial. Eso claramente no es así. Hay muchísima evidencia que el procesamiento lingüístico es incremental y no modular. Que vos ya empezás a ejecutar o planear tu plan fonético cuando todavía estás acá. Y por eso a veces decís, por ejemplo, ahora no se me ocurre un ejemplo, pero hay estos casos famosos de inversión, ponele, tenés una palabra que empieza con B acá y una palabra que empieza con P acá, pero esta palabra, si vos le pones una P en el medio, en el principio también es una palabra, y si a esta le pones una B también es una palabra. Entonces terminás diciendo, en lugar de, por ejemplo, y no se me va a ocurrir ninguna. Cuando uno escribe pasa mucho. Claro, se te invierten las cosas porque vos, a pesar de que estés ya formulando acá, tenés feedback, tenés input de esto. Entonces ya desde el vamos les digo, este no es un modelo realista del planeamiento lingüístico, pero vamos a ver hasta dónde llegamos con esto y tal vez después eso nos diga más o menos cómo tenemos que hacer un modelo más realista. ¿No pasa en ese formato modular y lineal que plantea el autor? Pero sí pasan todas esas cosas simultáneamente. O anteriores. Creemos que no necesariamente simultáneamente, pero en realidad es mucho más incremental. Es decir, haces un poquito de conceptualización y ya haces un poquito de formulación y haces un poquito de articulación y mientras estás haciendo todo eso estás siguiendo con el resto. A todo el mundo le ha pasado, y esto es científico, pero todo el mundo ha empezado una oración sin saber a dónde la iba a terminar, o cómo terminarla, o vos tenés algo en la punta de la lengua y decís, empieza con F. ¿Y? ¿Qué hiciste? ¿Que de repente conceptualizaste toda la oración y te trabaste ahí? No, probablemente conceptualizaste un rato y te trabaste acá. Y ya tenés medio con una idea de dónde vas, pero no sabés a dónde vas. No. O sea, es una ultra simplificación del problema. Es un campo de investigación, primero, muy de moda y segundo, súper interesante. Tiene que ver con las neurociencias. Sí, pero no solamente con la neurociencia, porque la neurociencia se ocupa mayormente de imaging, ¿no? De hacer imágenes de... los neurolingüistas, normalmente a los neurolingüistas les gusta o ver que se te iluminan partes del cerebro así, o ponerte los potenciales esos que me pusieron una vez, que es como si te estuvieran haciendo los ruleros, ¿viste? Permanente, y te miden todos los potenciales, después son unas magias matemáticas y les salen cosas. Te juro que es así. Y no lo digo de modo despectivo, yo hice 2 años de matemática en la U antes de ser lingüista, y cuando tenés que tratar todas esas señales con mucho ruido, tenés que tomar un montón de decisiones que si tomaras otra decisión te saldría una cosa completamente diferente. Entonces depende de cuán bien fundamentados están tus postulados analíticos. En fin, a los neurolingüistas les das una oración con lo que se llama un garden path, que no sé cómo se dice en español, una oración que parece que va a ir para un lado y de repente, porque hay un lugar medio bisagra en la sintaxis, se va para el otro, que es menos frecuente, una terminación menos frecuente, y les gusta ver qué pasa en ese punto. Cuando vos te diste cuenta que ibas por un mal camino y dijiste, no va a decir la abuela de Cacho, va a decir el perro de Juan. Y entonces ya ven que se ilumina tal lugar y dice, ahí es donde está el procesamiento de la, qué sé yo, la bifurcación, la no expectativa sintáctica, no sé cómo era. Es interesante, pero no tiene que ver con esto. Esto tiene mucho más que ver con los lingüistas
sobre todo siglo XX, no tanto ahora, estamos muy basados en símbolos y reglas, que es el nacimiento de la ciencia cognitiva. Tratar de modelar todos estos procesos con símbolos y reglas. Entonces no me interesa exactamente dónde, si esto está distribuido en el cerebro, si pasa acá. Me interesa tener un sistema formal alejado de la instanciación biológica de eso, estar en un nivel alejado de eso, para yo poder trabajar con estos símbolos sin preocuparme de dónde está eso en el cerebro. Pero es parte del lenguaje humano y sí. Es universal. Todo esto pasa en todos los idiomas. Sí, sí, esto está propuesto como un modelo de planeamiento universal. Realmente esto no tiene nada que sea dependiente de una lengua particular o de un grupo de lenguas particulares. Esto supone que todos los hablantes procesan así o planean así. Yo la pregunta que tenía es de ignorante, porque el Yopara es un dialecto o un lecto o es el producto de hablantes bilingües de guaraní y castellano. Todas las preguntas son de ignorantes, si no es una pregunta retórica. Pero el Yopara, ¿qué sería? Es que el problema es que el Yopara, ¿está grabando eso? El Yopara no existe. O sea, el Yopara como variedad no existe. O sea, el Yopara es el reconocimiento de la comunidad de que estamos usando una variedad o algunas variedades que no corresponden a ninguna de las dos normas monolingües. Eso es el Yopara. Pero una forma de decir. Más que una forma de decir, es una forma de usar tus dos lenguas. Más que una forma de decir, es una forma de usar tus dos lenguas. ¿Por qué? Porque me imagino, ahora, mira, creo que lo que voy a decir ahora te va a clarificar un poco por dónde va mi pensamiento y después podemos volver ahí. Entonces, bueno, problema con el modelo de Leifert, ¿sí? Ya lo dije esto. ¿Cuál es el problema fundamental? Es que el problema fundamental es que el modelo no está adecuado al planeamiento por parte de hablantes multilingües en contextos multilingües, porque es un modelo monolingüe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a definir 3 cosas que para mí son importantes y nos vamos acercando más o menos al lugar para donde vamos a ir. Primero es importante definir varios tipos de dominancia. Entre el guaraní y el castellano o cualquier situación donde hay más de una lengua hay una relación de dominancia sociolingüística. Hay una de las lenguas que es lo que se llama el acrolecto, es decir, acro de arriba, ¿no? Acrolecto es la variante alta, la variante estándar, la variante de prestigio, la que se enseña en las escuelas, la que se espera en las escuelas, la que se espera en la administración, etc. Eso es un acrolecto. Y entonces hay relaciones de dominancia sociolingüística. Hay que ver, eso es importante, en cada comunidad que uno estudia, cuál es la relación de dominancia sociolingüística entre las variedades que están ahí. Dominancia pragmática. A pesar, por ejemplo, de que en Asunción, en un contexto escolar o académico, académico no tanto últimamente, pero en un contexto administrativo, el castellano sea la lengua dominante sociolingüísticamente, al revés. A pesar de que en líneas generales en la sociedad asuncena el castellano es la lengua sociolingüísticamente dominante, en algún contexto particular, en un dominio específico de interacción, por ejemplo, en un dominio académico de guaraniólogos, la lengua esperada en esa interacción puede ser muy bien el guaraní y no el castellano, a pesar de que el castellano es sociolingüísticamente dominante. Entonces acá tenemos 2 ejemplos de dominancia que no están siempre de acuerdo. Y el tercero es la dominancia cognitiva individual, pero no es en qué lengua soy más dominante, es en un determinado punto de la interacción, a cuál de las 2 lenguas le estoy dedicando el máximo de recursos cognitivos. ¿Esto de la dominancia cognitiva tiene que ver con las competencias? Tiene que ver con esto. Esto lo vas a encontrar en literatura con diferentes nombres, pero esto está definido. Esto es algo que estoy usando yo, que en realidad es algo que otros autores han llamado, como por ejemplo Jaron Matras, dominancia pragmática. En ciertos
en cierto modo tiene que ver con las competencias. Si tu competencia es muy asimétrica, normalmente, por ejemplo, si vos sos súper dominante en guaraní y tu castellano no es tan, no tenés tanta competencia en castellano, normalmente vas a tender a dedicarle más recursos cognitivos al guaraní, vas a tender a preferir el guaraní. Pero, en algún punto determinado de la interacción, si el lenguaje esperado es el castellano, puede ser que cognitivamente en ese punto particular el lenguaje dominante sea el castellano. O sea que no es una traslación directa de el concepto de dominancia estática, digamos. Mi español es mejor que mi guaraní. Eso es estático. Pero la interacción no es estática. Hay formas de variar esas dominancias. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa. Lo que sigue para esto, lo voy a hacer rápido, son los ejemplos, son algunos ejemplos, para que vean cómo, digamos, por dónde voy pensando estas cosas. ¿Sí? Vamos a dar unos presupuestos analíticos para analizar estos ejemplos. En nuestro contexto de interacción vamos a tener un contexto de interacción donde el hablante mayormente está dedicando la mayor cantidad de recursos al planeamiento en guaraní, pero en ese contexto interactivo la lengua esperada es el castellano. Por ejemplo, un hablante dominante en guaraní que tiene que hacer un trámite administrativo, por ejemplo. Entonces, los efectos del planeamiento bilingüe los vamos a ver a estos dos niveles. Vamos a ver primero dos ejemplos con efectos de planeamiento sobre la conceptualización. Después, dos ejemplos donde los efectos se van a ver en la etapa de la formulación. Y después vamos a cerrar. ¿Ok? Nelson llegó tarde. Bien. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué aparece esto aquí? Podemos usar el modelo de Deiffel para más o menos tratar de explicar en un sentido super light de la palabra. ¿Okay? Explicar por qué aparece ese co ahí. Bueno, más o menos, ¿cómo funciona el mensaje preverbal? ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de un evento que es una llegada en el pasado. El participante es Nelson. ¿Qué está en foco? ¿Qué es lo que realmente, cuál es la parte importante de lo que yo quiero comunicar? Que llegó tarde. En foco está la manera de llegar, que es tarde. ¿Ok? Todo esto tiene una formulación muy sencilla en castellano. ¿Sí? Nelson llegó tarde. Un hablante con dominancia guaraní en este punto del planeamiento va a tener una alta tendencia a también codificar su actitud respecto de ese contenido, porque el guaraní eso lo hace frecuentemente porque además está gramaticalizado en un sistema evidencial. En guaraní es posible producir oraciones sin evidenciales, pero muchas veces suenan raro. Porque los hablantes esperan que el hablante que produce esa oración dé algún tipo de indicación acerca de su actitud acerca de ese enunciado. Si el hablante está en un modo de planeamiento guaraní, le falta este contenido. O sea, por más que en español esté completo, para él le va a sentir como incompleto. Esa es una buena forma de decirlo, es la forma menos técnica de decirlo, es como, claro, no sé si realmente uno lo siente como incompleto, pero sí, uno tiene esa intuición de que esa no es una oración completa, ¿sí? Entonces, todas estas cosas las puede decir en castellano, pero esto no tiene un equivalente en castellano. Nosotros no tenemos un marcador. ¿Añadirle algo más? Sí, puse todas las flechas en orden incorrecto, otra vez, no lo voy a decir, los problemas de diseño ya lo digo. Entendemos. Gracias. Entonces, ahí está la aparición del co. Conceptualización en la otra lengua. Es un efecto de conceptualización. Tengo que... Esto ahora es un contenido parte de mi mensaje preverbal. Lo tengo que codificar en el formulador. No tengo cómo. Esta es una buena estrategia. ¿Sí? Hoy es muy parecido a co.
También es un marcador enfático, también es un marcador que aparece en la segunda posición de la oración, después del primer constituyente grande, puede ser una palabra o puede ser una frase nominal, por ejemplo, y después te aparecen estos marcadores, son marcadores de segunda posición. Pero, si bien se usa en el Yopará, no se usa ni de cerca con la frecuencia con la que se usan con, go, ningo y nico, que se usan un montón. Lo que más se usa es lo o luego. Y acá tiene un ejemplo de 7 cajas, donde Lali quería decir que su sándwich era rico. Entonces acá tenemos una predicación en el mensaje predicacional. Mi sándwich es rico, en tiempo presente. Fuerza elocutiva. La fuerza elocutiva es la fuerza del enunciado. En este caso es una exclamación. ¿Sí? Qué rico es mi sándwich. Pero con énfasis. Esto no se marca en castellano. Con que uno diga qué rico es mi sándwich, ahí está el énfasis. Pero en guaraní normalmente aparece una partícula en segunda posición y en este caso sería teóricamente la partícula voy. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el español tiene una palabra, luego, que tiene usos consecutivos, no solamente temporales, sino también de consecución lógica. Y esos usos generan un puente, acercan a luego, lo acercan lo suficiente a voy para que los hablantes hayan reconocido históricamente ese puente y hayan elegido quedar en el modo castellano, porque si uno dice Nelson llegó tarde, hay una violación del modo castellano, y me salí del castellano un ratito. Si me quiero quedar en castellano tengo que encontrar un morfema, una palabra del castellano que me permita más o menos reflejar esto. Entonces esto tiene la ventaja de que no viola esta expectativa. Es en ese sentido mejor o más óptimo usar un calco. Un calco es agarrar una palabra que no tiene este significado, pero que es de la lengua target, de la lengua objetivo, de la lengua que quiero hablar, pero que está cerca, lo suficientemente cerca de este contenido como para poder resemantizarse un poquito y hacerlo. Entonces acá tenemos estos dos ejemplos, son efectos de conceptualización. Esto sucede porque el hablante ha conceptualizado un contenido del mensaje preverbal que su dominancia en guaraní espera, pero en realidad no se espera en castellano. Y entonces, ¿qué hago? Tengo un problema. O lo digo en guaraní y no me quedo en castellano, entonces violo esta expectativa, o trato de ajustar, agarrar una palabra del castellano que más o menos supla esta función. Pero estos dos son efectos de conceptualización. ¿Has una pregunta ahora? Sí, no es una pregunta. Simplemente estaba pensando que la palabra luego, que se tomó en Paraguay y en el guaraní, lo, cuando hablan español lo usan mucho. Luego, luego. Sí. En realidad lo han tomado del español de España, porque en el español argentino no le damos ese, no lo usamos en ese sentido. No. Y de esto no tengo tiempo de hablar, pero si a alguien le interesa podemos hablar después. Todo esto lo estoy diciendo, yo lo estoy presentando como si pasara en el momento. Pero claramente estos patrones están convencionalizados. Esto es más bien una explicación que en realidad esto tiene que haber pasado en un tiempo histórico. Por eso tiene sentido lo que vos decís. En el siglo XVI, donde vinieron los pocos 3.000 españoles que vinieron y después no vinieron más, porque a la colonia no le interesó nunca más mandar gente, es ese el español, y son los valores de esta partícula en ese español que son relevantes, no los valores por el español porteño, que no tiene absolutamente nada que ver. Tenés razón. El uso del luego en Argentina sí. Es distinto del uso del luego en España. Muy. Y lo que usan en Paraguay es el lo y luego, cuando hablan en España, es el del España. Sí, no del... y esto es una simplificación también en ese sentido. Está bien lo que estás diciendo. Bien, este era mi autocuestro, saqué de un blog. No sé quién puso una foto de un auto. Este era mi autocuestro. Este era el auto que yo tenía antes, ¿no? Ese cue lo que hace es decir que esta denotación ya no se aplica al mundo de hoy. Ya sea porque no es más mío como era, o porque ya no es un auto porque es una pieza de chatarra, o porque es un auto viejo, etc. Bien. Y ven todo al revés, dice. Bueno.
El mensaje preverbal, ya saben cómo funciona esto. El mensaje preverbal, esta es una oración ecuativa. X es igual a Y. Esto que está visible y cerca, por eso usé este, es igual a mi auto. Esto es una especie de fórmula semántica, medio que no importa. ¿Sí? Lo que la verdad quiere decir es que esto es igual a mi auto de antes, ¿sí? Porque esa relación está en el tiempo pasado. Ahora, fíjense que en realidad este no es un problema de conceptualización. ¿Por qué? Porque esto también se conceptualiza en castellano. De hecho, cuando yo digo este era mi auto, ya está. El era, ese pretérito, es lo que me está diciendo a mí que el auto ya no es más mi auto, porque ya no es un auto o porque ya no es mío. Entonces acá no hay un problema de conceptualización. Un hablante de español también conceptualiza este contenido. El problema está en la formulación. Porque en guaraní, si la denotación de estas frases nominales no responde al estado actual del mundo, hay que marcar esa diferencia con un sufijo, ya sea cue para el pasado o na para el futuro. Eso no se hace en castellano. Entonces acá no hay un problema de conceptualización, acá hay un problema de formulación. Cuando esto ocurre en guaraní, si esto afecta a la denotación de la frase nominal, tiene que aparecer este sufijo. Y este es un caso problemático porque nosotros tenemos ex, el prefijo ex funciona exactamente así. Este es mi ex auto. No lo decimos así, pero se puede decir así. Pero claramente no es una forma natural de decirlo, por lo tanto un hablante de guaraní no va a elegir esa solución. Bien. Y el famoso orá. Preparo para mi almuerzo, me van a presentar para mi novia, compro para mi ropa, ¿sí? En el mensaje preverbal hay un evento de preparación, preparo mi almuerzo, en el tiempo presente, el agente soy yo, y el paciente, es decir, el objeto directo, semánticamente es un paciente, pero digamos el objeto directo es mi almuerzo. Ahora, hay dos, como lo que expliqué antes de la posesión alienable e inalienable, hay dos tipos de objetos directos en las lenguas del mundo. El español no hace una diferencia porque no nos importa, ¿ven? Es una lengua muy pobre el castellano. Hay otras lenguas que son mucho más ricas. Obviamente es un chiste. Hay dos tipos de objetos directos. Piensen en la diferencia entre como mi comida y preparo mi comida. Mi comida es un objeto directo en ambos casos. La como, la preparo. Mi comida es preparada. Tests de objeto directo. Pero, ¿cuál es la diferencia? En como mi comida preexiste al evento. Y cuando el evento termina, mi comida no existe más. En cambio, en preparo mi comida no existe hasta que yo no terminé el evento. Mi evento es un evento de creación. Esa es la diferencia entre un objeto afectado, como el de como mi comida, el objeto existe y lo afecté, o un objeto efectuado, es decir, que lo hice existir a raíz del evento, como preparo mi comida no existe hasta que el evento de preparar termina e hice existir el referente de eso. En español no nos importa, decimos como mi comida, preparo mi comida. En guaraní, si el objeto es efectuado, es decir, si solamente existe como resultado de la acción del verbo, hay que poner ran. Ayowa sheaoran. Compro mi ropa. Si digo ayowa sheao, estoy comprando mi ropa que ya tengo. Estoy comprando mi ropa de mí mismo. ¿No? No tiene sentido eso. Compro la ropa que ya es mía. Ayowa sheaoran es obligatorio porque ayowa es un verbo que pide un objeto directo efectuado. Hasta que no la compré no es mía. Okay. Entonces, ¿pero qué pasa en este caso? Pasa que en español, y hay un artículo de Maura Velázquez Castillo y una de sus estudiantes, Henderson, que no me acuerdo el nombre, de 2013, que es excelente, que estudia exactamente este tema. Lo que voy a decir yo ahora no es mío, es de ella. El para tiene un montón de usos prospectivos en castellano.
Y esos usos prospectivos forman ese puente que le permite a un hablante de guaraní reconocer que ese para tiene una similitud semántica con el erá, porque el erá también es prospectivo. Y esa es la razón por la cual este para aparece ahí. Preparo mi almuerzo no tiene sentido para un hablante guaraní. No puedes preparar tu almuerzo, tenés que preparar para tu almuerzo. ¿Cómo vas a preparar tu almuerzo? Si tu almuerzo ya está preparado, tenés que preparar para tu almuerzo. Te van a presentar para tu novia. ¿Cómo te va a presentar a tu novia? Si ya tu novia ya la conoces, no te la pueden presentar. Y esa es la razón por la cual aparece para, en ese caso. Pero fíjense que tanto el pue como el para aparecen no como problemas en la conceptualización, ya que estos contenidos se conceptualizan en ambas lenguas, sino en la forma en cómo las lenguas codifican estos contenidos de manera diferencial. Y ahí está mi primera idea de por qué, a pesar de que Ko y Boí pertenecen al mismo paradigma y Cue y Na pertenecen al mismo paradigma, por qué en un caso se toma prestado el vocablo guaraní y en otro caso se hace un calco. Es porque se hace un calco si los hablantes logran identificar un ítem lingüístico del español que sea suficientemente consistente con el contenido que tienen que codificar del guaraní. Luego lo hace y para lo hace. En cambio para Ko y para Pue no hay. Y entonces la única solución es tomar prestado el ítem directamente del guaraní. Y con esto terminamos. Entonces fíjense, hay tanto la cuestión de préstamos versus calcos no es una cuestión de conceptualizador versus formulador, que yo en realidad no lo dije, pero yo pensé que esa iba a ser la respuesta. No, en realidad hay efectos sobre el módulo conceptualizador cuando el hablante tiene que conceptualizar contenidos obligatorios en guaraní, pero que no se conceptualizan en castellano. Si ese hablante encuentra una forma castellana coercible, hace un calco. Para. Bueno, estoy hablando del conceptualizador. Luego. Y si no hay una forma coercible porque no ha sido identificada, por ejemplo, no existe en el español del siglo XVI, no es común, etc., usamos la forma guaraní original, damos lugar a un préstamo. De la misma manera, a veces hay algunos contenidos que son requeridos por ambas lenguas, cuya conceptualización es requerida por ambas lenguas, pero que son codificados de manera diferente en la morfosintaxis. Si encuentro un morfema, un ítem coercible del castellano, hago un calco. Si no, hago un préstamo. Conclusiones. Nada. Esto. Le tenemos que dar mucha más bola al contacto de lenguas. No vamos a una teoría, basar toda nuestra teoría lingüística en situaciones monolingües que son altamente artificiales y después ver qué pasa cuando tenemos que analizar instancias de lenguaje bilingüe. No, a mí me parece que es al revés. Tenés que empezar por lo que es más frecuente, que es el multilingüismo individual, con diferentes grados de dominancia y competencia. Perfecto, no hay, bilingües perfectos no hay. Eso no existe, es un ideal, y ni siquiera sé si es un ideal, digamos, es una suposición. Y necesitamos como mínimo definiciones coherentes y no circulares de los siguientes conceptos, que si quieren después podemos hablar más de eso después, o por email, o cuando quieran. Y lo último que voy a decir es que la idea de la gente normal de la calle es que cuando se encuentra con la mezcla de lenguas es que, bueno, un hablante no maneja ninguna de las dos lenguas bien, entonces no habla ninguna de las dos bien y mezcla cualquier cosa. Claramente no. En la mezcla de lenguas hay un montón de estructura y las cosas se pueden hacer de alguna manera y de otra manera no. No se puede hacer cualquier cosa en la mezcla de lenguas, así como no se puede hacer cualquier cosa en el español o en el guaraní monolingüe, que, bueno, el guaraní monolingüe casi no existe. Entre otras cosas, hablé de una cosita así chiquita. La mezcla de códigos responde a la necesidad de codificar fielmente conceptualizaciones específicas a cada lengua acerca de lo que debe codificarse, y a su vez los contenidos que deben codificarse son aquellos que selecciona la lengua cognitivamente dominante. No tenemos una buena forma de determinar esto. Es un concepto ultra programático, pero claramente es un concepto muy importante si vamos a hablar realmente de planeamiento bilingüe real. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
pensar, sobre todo los misioneros y lo que nos hemos criado en esta zona, donde siempre hubo un gran desprecio hacia el guaraní. Claro, sí. Y todo lo que es préstamo al guaraní se lo ve como algo negativo. Claro. Y todo aquel que habla utilizando estas estructuras, todo esto que vos explicaste perfectamente, que sería buenísimo enseñarlo en muchos ámbitos para que la gente pensara un poco en esto, y voy a hablar de sociolingüística, es despreciado. El que habla así habla mal, no sabe hablar, habla mal, usa el o, usa el pico, usa el... Bueno, terrible, siempre ha sido así. Y se usa además o el para o el por mí. La hormiga subió por mi cuerpo. Yo te digo que yo me crié acá y siempre es motivo de burla, de broma e imitar para hablar mal. Entonces, esto está, bueno, realmente nos estás desasnando, porque los que no sabemos mucho de lingüística, pero cuando se ve esta cuestión del contacto de lenguas y lo que sucede, y la riqueza del guaraní en cuanto a estructura, porque es impresionante, tiene tantas cosas que el guaraní, que el español no tiene. Por ejemplo, cuando se habla y se nombra a los hermanos, y según de qué hermano estás hablando, la posición que ocupa, y toda esa ignorancia que hay hacia la lengua, y al punto de que aún hoy en día yo escucho gente decir, pero ¿cómo vas a estudiar guaraní si no tiene gramática? Esa lengua no tiene gramática, ¿cómo la estudias? Yo tengo que explicar, no se puede hablar una lengua sin gramática, todas las lenguas del mundo tienen gramática, pero bueno, llegamos hasta ese punto. Entonces, imagínate todo esto que vos nos estás explicando, además para el que no tiene muchos conocimientos de guaraní, supongo que debe ser muy sorprendente. No, y es un problema. Es muy despreciado, como, el guaraní sí, pero el yopará no, como que es algo inferior. Pero hoy hablamos con los chicos de neurociencia, ¿no? Porque Miguel empezó preguntándome me preguntó algo sobre Spanglish, y yo le dije, mira, yo Spanglish nunca estudié y no sé, pero lo que te puedo decir es, si vos sos latino, y sos hablante de español, sos latino porque o naciste en Latinoamérica o tenés orígenes en Latinoamérica, te identificás como latino de alguna manera y hablas español, y vivís en Estados Unidos donde estás rodeado por una comunidad donde la lengua dominante es el inglés. Lo primero que tenés que pensar es qué tipo de identidad tenés y a qué tipo de comunidad lingüística pertenece esa persona. Y en el momento que hagas eso te das cuenta que lo raro no es que esa persona mezcle la lengua o hable un español no normativo. Lo raro sería que hablara un español normativo. ¿Por qué? Si esa no es la persona que esa persona es. Ni así habla la gente que está alrededor tampoco. Entonces la lengua es la lengua o los lectos. Todos tenemos muchos registros diferentes y lectos diferentes a nuestra disposición. Son maneras de construir un posicionamiento. Yo no soy sociolingüística, pero esto es realmente básico. Son maneras de construir un posicionamiento identitario respecto de los grupos en los que uno participa. Uno no puede esperar que un tipo que nació en Nuevo México hable como alguien de Veracruz de México, porque no es la misma comunidad y tampoco es la misma identidad. Laura había perdón. primero la palabra. No soy el moderador. Bueno, pensaba en varias cosas mientras te escuchaba, porque claro, para que no se nos escape nada, creo que todo el público acá estaba haciendo con mucha atención todo el desarrollo que hiciste, que me pareció fantástico y muy pedagógico también para explicar procesos re complejos, digamos. Y puedo caer en una simplificación abominable, pero bueno, es lo que me surgía, digamos, sobre todo en la última parte, cuando presentabas el esquema de conceptualización, formulación y articulación. Y justamente a partir del comentario de Marilyn, que marcaba que el uso del luego viene del español, no del castellano argentino, digamos, del español argentino. Sí. Y vos mencionaste ahí que claramente, digamos, hay formas, expresiones que son sedimentadas históricamente, ¿no? Entonces, me parece que el problema de la conceptualización que vos tenés que formular y desarrollar analíticamente, ¿sí? A nivel de un modelo abstracto, es un problema siempre para el analista, porque en realidad las personas, el hablante en su práctica cotidiana, habla, y habla de manera más espontánea.
tiene una intencionalidad, pero al momento de expresarse, formula y articula, no está necesariamente conceptualizando en la instancia hablante. Uno puede por ahí conceptualizar y pensar al momento de escribir, lo que decía, sí. Cuando uno escribe, por ahí uno, y si tiene competencia, digamos, tiene que escribir un texto académico, piensa en el concepto, la forma en que va a construir la idea, y en ese momento uno va modificando el pensamiento. Pero me parece que el hablante, en su práctica, por ahí pensaba en una noción de Bourdieu, la idea del sentido práctico. La gente opera en su mundo, se comunica de una manera quizás menos nada. Entonces, me parece que estoy de acuerdo con vos. Me pareció fantástico. Sí. Me pareció fantástico y uno aprende y entiende muchas cosas, pero no sé, se me ocurrió pensar en esto. Yo creo que parte de esto que estoy compartiendo, porque es como que una idea que no sé si estoy muy equivocada. No, es que tiene, es exactamente como vos lo decís. Exactamente como vos lo decís. Claramente. Uno de los problemas, me parece, que me estás haciendo ver, es que en realidad el término conceptualización está muy mal elegido ahí. Estaría mejor decir algo como, por ejemplo, preverbalización. ¿Por qué? Porque si yo dijera preverbalización, vos no hubieras sido para el tema de cuando escribo realmente pienso en lo que quiero decir. Porque no es esa la idea. Conceptualización te sugiere eso. Te sugiere una actividad ultra consciente y enfocada de selección de contenidos. Y claro, la palabra conceptualización te sugiere eso, pero no es eso. ¿Qué con la formalización, digamos, del lenguaje codificado, digamos? No, claro, todos estos términos deberían refinarse de manera de poner el acento. Estas primero son actividades básicamente inconscientes. Inconsciente es una mala palabra, automática es una mucho mejor palabra. Completamente automáticas, ¿sí? O sea, no es que el hablante, a pesar de lo que sugiere el término conceptualización, no es que el hablante se enfoca en una actividad de esfuerzo de conceptualización. Y entonces muchas gracias, porque ese es otro de los problemas que tiene este modelo, ¿no? Claro, vamos encontrando problemas, ¿sí? Está bien, esa perspectiva te dice, no, esa no es la forma útil de hablar de esto. Tiene demasiado lastre eso. Y me lleva por caminos por donde en realidad no tenés que ir. Tenés razón. Sí, acá sí que me parece eso. Yo tengo una consulta, porque hoy en día se cree que la persona por ahí influenciada por el guaraní, porque el que aprende el guaraní, después empieza a hablar mal. Yo tengo una abuela, por ejemplo, que nunca le quiso enseñar a mi papá a hablar el guaraní. Y por lo poco que sabe es, por decirlo así, porque mi abuelo o algo siempre tiraba en una que otra palabra en guaraní. Es yo lunes. Eso es lo que yo sé. Entonces, ¿por qué se cree se cree que porque va a hablar mal? ¿Tiene que ver con la burla después en el colegio? Tiene que ver. Fíjate, cuando vos empezás a estudiar los casos de lenguas minorizadas, porque en el caso del guaraní no se puede hablar de lengua minoritaria, claramente. Minoritario significa minoritario en número. Claramente no. Pero el guaraní es una lengua minorizada, a pesar de tener muchísimos hablantes y de hecho probablemente más hablantes que el castellano, no tiene el mismo estatus ni la misma representación ni el mismo respeto que el español. Entonces hablamos de lenguas minorizadas. Cuando empezás a estudiar los casos de lenguas minorizadas, y en particular, por ejemplo, los casos que hablábamos al principio de inmigrantes, esa es la actitud de default de los padres inmigrantes. ¿Por qué? Porque a veces los lingüistas decimos qué lástima, qué tristeza nos da que no se mantenga, por ejemplo, que a los chicos, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos de los latinos, los hijos no hablan castellano. Mis hijos hablan castellano. ¿Pero por qué? Porque a mí no se me juega nada en eso. Yo soy profesor universitario. Yo no tengo... mis hijos no necesitan ayuda para la movilidad social
Yo no soy un tipo de inmigrante completamente desaventajado. ¿Se dice así? Desaventajado. Gracias, desaventajado. Pero si vos sos una persona de menos recursos, con menos recursos, no de menos, con menos recursos, con menos posibilidades, tu objetivo principal como padre, sí que estamos hablando de padres e hijos, es que tus hijos tengan acceso a la misma movilidad social que los nativos. Por lo tanto, la ideología lingüística alrededor de eso es que tu lengua nativa, que no es la lengua de la comunidad en la que van, es un impedimento para eso. Y de hecho, en muchos casos, nunca es un impedimento, pero tampoco necesariamente suma a nivel utilitario práctico. Siempre suma a nivel cognitivo y suma siempre a nivel identitario. Mis hijos, yo tengo 3, se sienten recontra argentinos. Está bien, yo soy un... No estás con el tema, ok. Pero de a poco, yo no les contestaba nunca cuando me hablaban en inglés cuando eran chicos. Los ignoraba completamente. A los 4 o 5 años todos se dan cuenta, vos hablás inglés. Yo te escuché hablar inglés. Pero yo puedo hacer eso porque a mí no se me juega absolutamente nada en ese rechazo. ¿Entendés? Esa es una posición de privilegio que la mayoría de los inmigrantes no tienen. Yo no hablo italiano ni dialecto, bueno, más o menos sí, pero no lo aprendí en mi casa, porque nunca me forzaron a contestar en dialecto. Estaban contentos con que yo entendiera, porque el aprendizaje pasivo es muy fácil. Si a vos te hablan todo el tiempo en chino, vos vas a entender chino, porque estás practicando todo el tiempo entender chino. Lo vas a entender perfecto, por ahí no decís nada, pero lo vas a entender. Y ese es el perfil, un perfil bastante común también. Gente que tiene una competencia pasiva de entender bastante alta, pero no puede producir el lenguaje. Todas esas cosas tienen que ver con relaciones económico-políticas, esos contextos económico-políticos en los que se encuentra esa gente. Es absolutamente normal. Como lingüista uno dice, qué lástima, pero es entendible. Y el hecho de pertenecer. Bueno, o sea, las lenguas minorizadas, a las lenguas minorizadas se las minoriza por muchos caminos. Se las minoriza legalmente, pero también lo que vos decís, guarango. La palabra guarango es del guaraní, del que habla guaraní. Sí, entonces, pero también se extiende, digamos, al que tiene malos modales. Bueno, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque, sí, ya sé, pero por eso. porque está todo en el ámbito de una connotación ultra negativa. Yo qué sé, no hay respuestas fáciles para eso, porque además un lingüista tiene que tener mucho cuidado de no erigirse en la persona que tiene que como uno ha estudiado y puede analizarlo desde un punto de vista teórico / científico, uno no tiene la verdad última acerca de lo que tienen que hacer los hablantes, nunca. Es como un doctor, la lingüística es como ser doctor. Los hablantes, tal como los pacientes son expertos en sus síntomas, vos sos un paciente y el paciente te dice me duele la cabeza, vos le podés decir no te duele la cabeza, yo soy médico, a vos no te duele la cabeza. No, al paciente le duele la cabeza, el paciente es un experto en sus síntomas. Los hablantes nativos son expertos en sus lenguas. Si un hablante nativo te dice esto, te dice así, vos le puedes decir no. No se dice o no se debería decir así. Es lo que es. Y un lingüista es como un doctor. Yo con esos síntomas hago un análisis y tengo una respuesta de otro tipo que el paciente mismo no puede dar, a pesar de que el paciente es el experto en lo que le pasa. Las lenguas son iguales. Los hablantes nativos son los expertos en cómo funciona su lengua. Entonces los lingüistas tienen que tener ese lugar donde hay límites. O sea, a mí me puede parecer fantástico que todo el mundo siempre conserve la lengua yo tendría que conservar el italiano, el guaraní, y el vasco también, porque eran vascos que vinieron a... Pero la realidad del mundo es que la lengua, además de ser un vehículo identitario, es un vehículo utilitario. Y muchas familias no tienen los recursos para permitirse, digamos, analizar estos temas. Decir, no, está bien que mi hijo aprenda guaraní, es un plus de identidad, a pesar de que termine hablando mal, entre comillas. Un ejemplo que se suele ver, ya es bastante xenofóbico, pero cuando en Estados Unidos es muy común
les escuchan a alguien hablar en español, o sea, más comúnmente los mexicanos, por ahí es un emprendimiento, un negocio familiar, y hablan entre sí en español, y dicen, volvete a tu país, acá hablamos en inglés, acá no hablas así. Entonces también viene mucho de la mano esto de que a sus hijos directamente le enseñen a hablar inglés para que no le pasen este tipo de situaciones. Para que no le pase ese tipo de situaciones. Claro, también pasa por este tema de protegerlo de este tipo de situaciones a sus Totalmente. hijos. O si no, lo intentan corregir en español. Sí. También pasa. Fíjate que yo esto lo he hablado bastante con gente de allá, porque es un tema, digamos, yo vivo en una comunidad donde hay gente de muchos lugares diferentes del mundo, y los que tengan que irse, por favor, es tarde, no se sientan mal, yo puedo hablar. No, uy, te puse, perdón. Muy buena la charla, igual, muchas gracias. Digo, yo puedo hablar hasta las 12 de la noche, pero... no, muy corto, es decir, se entiende también esa actitud. Yo no la justifico, obviamente, pero se entiende otra vez porque tenemos que volver a entender que la lengua es un vehículo identitario. Vos pensás, si vos viviste toda tu vida en un lugar donde escuchaste nada más inglés y toda la gente se ve de una manera, y encima muchas de esas personas no son los más favorecidos en la sociedad estadounidense. Todo lo que es extranjero y foráneo es una especie de asalto a tu identidad. Es muy difícil decir, ay, qué bueno que estamos en una comunidad multilingüe donde yo no entiendo el 50% de las personas que hablan alrededor mío. Eso, otra vez, eso lo puede hacer una persona privilegiada que no tiene nada que perder. Por supuesto que no se trata de justificar, pero se trata de entender que todo esto tiene una explicación. Dúo en usar la palabra racional, pero tiene una explicación consistente con lo que sabemos acerca del lenguaje y acerca de la identidad de las personas. Un ejemplo, ¿cómo es? Esto que se dijo de que las personas privilegiadas suelen ser las que dicen, ay, qué bueno, qué lindo, tanta diversidad, es que existe en Suiza una universidad, no creo si era una universidad o un colegio, pero básicamente es tipo de la elite donde mandan todos sus hijos, y que tipo la regla, tipo ¿cómo sería? La consigna principal de ese instituto es que solamente un 10% de cada país del mundo puede entrar. O sea, de los argentinos, solamente un 10% de la población argentina puede entrar ahí. Sí. Y así con todos los países del mundo, cosa que sea bien mixto, bien diverso todo, y que la educación se dé en ese contexto. O sea, y uno dice, bien, qué lindo, pero volviendo al principio, es la elite de la elite, o sea, claro. No puede decir, puede elegir, claro, totalmente. De que hay que lindo, todo. Y estás hablando de Suiza, un país que está fundado sobre el multiculturalismo y el multilingüismo, porque los cantones hay cantones de 4 lenguas diferentes. Volviendo un poco a las lenguas minorizadas, yo por ejemplo tengo mi familia, mi abuela por ejemplo es descendiente directa de ucranianos, y ella con su familia directa hablaba así en ucraniano, pero después al exterior vio que era todo español. Entonces, para no sufrir eso, lo que sería bullying, por así decirlo, claro. Empezó a centrarse solamente en español y no le hablaba a su mamá en ucraniano. Claro. La mamá le hablaba en ucraniano, pero ella le contestaba en español y entendía. Entonces, cuando tuvo a sus hijos, decidió no enseñarles ucraniano. Claro. Entonces, hablaban solamente en español. Y después, cuando mi papá tuvo a sus hijos, que sería yo, y me enviaron a una escuela en donde se aprendía a hablar ucraniano, se arrepintió. Dijo, le hubiera enseñado ucraniano a mi hijo para que le enseñe a mi nieta, porque después terminó leyendo. Una cosita más quiero contar y después preferiría darle la palabra si alguien quiere hablar, ¿no? Acá en Misiones además se produce lo que sería un fenómeno también muy interesante, que es que de todos estos grupos de migrantes con sus lenguas, por ejemplo polacos y ucranianos, dejaron de hablar. Era la lengua que quedó restringida al ámbito doméstico. Sin embargo, los alemanes, y no los alemanes brasileños, sino los alemanes que vinieron directamente de Alemania, con gran orgullo, no solamente usaban como identidad, ¿no? Y además marcando soy alemán, vos sos de menos categoría, hablando en los espacios públicos, sino que tenían escuelas, clubes de no sé qué, deportivos, lo de coro, de música, de no sé qué, todo en alemán. Y claro, tiene que ver con el feedback que reciben también de la comunidad acerca del posicionamiento del alemán respecto de las otras lenguas extranjeras. Exacto. O sea, si el alemán es una lengua
para los que estén ahí adentro del grabador, estoy haciendo comillas en el aire, de cultura, esa lengua de cultura, con historia, qué sé yo, y el polaco y el ucraniano en realidad también son lenguas de cultura, pero por ahí no se las ve así, es diferente. El alemán estándar es lo mismo, claro. Los dialectos como el Kunstfisch. Ah, claro, sí, tenés que hablar alemán estándar, si no, ya no Hilar fino, porque dentro de las comunidades polaca, ucraniana, rusa, bielorrusa también hay variantes. Pero es increíble cómo esos otros idiomas no se hablaban en ámbitos públicos. Porque esos hablantes que feedback reciben. Hablar alemán es hablar una lengua de la cultura de Goethe, de yo qué sé, no sé. Y claro, exactamente. Pero es además hablar esto nada más, cambiamos de tema, un idioma de gente con poder económico. También. Por ejemplo, con mucha más estatus en lo que fue el sistema social en Misiones que polacos, ucranianos. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Y acá le des más sería el apellido de mi papá, pero... No, tu nombre de pila. Petrusinski sería su Petrusinski. Igual yo vengo de una ciudad donde hubo principalmente muchos inmigrantes polacos y ucranianos, claro. En donde ellos intentaron seguir manteniendo su cultura, su idioma, y entonces hay algunas escuelas en donde te enseñan o ucraniano o polaco. Sí. Es como un plus también para mantener la cultura. ¿Qué ciudad? Apóstoles. Bueno, yo te Era obvio, pero para ella no sabía. Lo que comentaba hoy el profesor, mi familia es paraguaya, pero yo tuve que aprender el idioma porque yo escogía español. Pero Yo tenía guaraní cuando era chica. Claro, lo tuviste que aprender para el profesorado. Pero yo no podía hablar, o sea, no me enseñaban a hablar, yo no sabía la gramática, no sabía expresarme. Y recién a los 21 años vine a un instituto de Asunción acá, acá en Posadas, y bueno, yo pude cursar el profesorado de ahí, fue como... El Ateneo. Es genial. Sí, los del Ateneo hacen un trabajo espectacular. Pero estos son pocos casos, ¿no es cierto? Porque la mayoría de los hijos de paraguayos, no, yo soy argentina. No, yo no hablo bueno. No, a mí me encantaba porque yo más que... No, ese prejuicio de guarango ni nada, sino que para mí era riqueza y yo quería saber qué decían y yo quería ir más. Fue la idea de querer aprender, no lo chusma, digamos. Porque yo quería saber qué están diciendo, de qué se ríen. Chuma, ahí tenés. Yo creo que sería más como curiosidad. Sí. Bueno, ¿hay alguien más que ya son las casi las 9? ¿Que alguien más que quiera comentar, contar? Pasa que estamos en Misiones, hay tantos idiomas. Seguimos en contacto a full. Sí. Sí. El abuelo habla, el padre habla. ¿Cómo es en ese caso? O sea, ¿qué pasa? Yo imagino dejar de hablar una lengua guaraní. ¿Sucede algo internamente que es como una limitación, parece? Como que Bueno. terminar de mostrar algo. Uy, es tremendo. Es tremendo para los hablantes de herencia. El término que usamos son hablantes de herencia, ¿no? Hablantes que hablan una lengua porque la heredan de sus padres, pero no es una lengua comunitaria en el lugar donde viven. Yo te lo puedo decir porque a mí me pasó con el italiano. Abrir un canal de YouTube así nada de edición. ¿Y cuál es tu canal de YouTube? Clases de guaraní, tiene más de 1 millón de visualizaciones. Lo voy a suscribir. Clases de guaraní. Qué bueno, buenísimo. No, a mí me pasa con el italiano, a mí me da muchísima vergüenza hablar italiano. Porque me da vergüenza ser italiano y no hablar bien. Y ese es el... Es un lugar tremendo para estar. Es horrible. Quiero hablar, pero no puedo. Es horrible. Siento que me falta algo. Sí. Y a veces si lo tuviera tampoco sería de la nada forma. Sí, exactamente así. Puede ser también que esta, a veces elección por no transmitir, ¿no? Al ser migrante reciente, como es migrante reciente, vos al no transmitir lo que querés generar es esa intuición claramente, por no tener los recursos necesarios como para poder formar parte
salir adelante, se puede decir. En cambio, se ve, por ejemplo, como dijo la chica, que más adelante sus abuelos se dieron cuenta que hubiesen enseñado por una revalorización de ese aspecto de la identidad, ¿no? Puede ser que tenga que ver muchísimo también con los contextos sociales. Cuando uno llega y quiere formar parte, pasar desapercibido o generar ser incluido en la sociedad, decide no enseñar. Sin embargo, después cuando uno ya está, digamos, asentado, ya forma parte de, ya generó vínculos, redes sociales, se da cuenta que si bien su lengua es parte importante de su identidad, decide revalorizarlo. Pero fíjate como en el ejemplo de esta chica, que es muy interesante que lo diga, fue ya como en la tercera generación. Claro. Bueno, acá hay una pregunta. Tiene que ver con esos contextos sociales también. Sí. No, un pequeño comentario, sí, que me llama mucho la atención, igual por la correspondencia que puedo dar, es que más que una lengua de contacto, yo podrá sentir por el conflicto, ¿no? La estrategia misma no son cualquier tipo de estrategia, no es una estrategia, digamos, de encuentro entre dos lenguas en otro contexto social, ¿no? En el contexto social lo africano. Eso me parece muy interesante, digamos, para enlazarlo a tomar primera conciencia, articulando con intuición. Qué bueno eso. ¿Sabes que nunca lo había pensado? Porque lenguas de contacto de lenguas es como un término técnico. Como si fuera horizontal. Pero qué bueno eso de lenguas de contacto versus lenguas de conflicto. ¿Cómo te llamas? Te tengo que citar. Es estudiante de antropología. No, posta. Mandame un mensaje, lo voy a usar y te voy a dar crédito, porque no voy a decir no, por favor. Eso está muy bueno. Lenguas de contacto y lenguas de conflicto versus lenguas de conflicto. Porque la están viendo como algo horizontal y no es así. Todo el tiempo que hablamos de asimetrías. Y muchas veces en conflicto. Pasame tu contacto después también. Pero sabés que acabo de ver una charla en Austria, donde estuve en una conferencia hace poco, donde estuve con Leonardo Serno bastante. Salikó Mufwene estaba hablando también de contacto. Y no llegó a decir una cosa así, pero venía. Claramente esa dimensión es súper importante. Y no está bien reflejada en la terminología, que es algo también como lo que hablábamos nosotros. Tenés razón, no está bien reflejada en la terminología esa distinción. Está bueno, voy a pensar y en en el caso, un poco lo que decía David, en el caso de, pensamos por ahí, del guaraní con el castellano, sobre todo por la historia, digamos, de la región, en esta región, o sea, fue una historia, bueno, con mucha... con un nivel de violencia impresionante, digamos, y una, yo lo veo así, con una capacidad increíble, digamos, de los grupos nativos, digamos, de sobrevivencia y adaptación, ¿no? Entonces, como que las lenguas, por ahí como que suena como que las lenguas en realidad no tienen una vida propia por un lado y la gente va por otro, ¿no? O sea, lo que surge, digamos, en este caso, es el resultado de una relación histórica completamente asimétrica, digamos, y que por otro lado, digamos, a la vez de resistencia, porque, digamos, hay una asimetría fuerte, pero a la vez hay una resistencia constante a salir, a dejar de ser, digamos, ¿no? Entonces, sí. esa palabra, con esto como explicaba técnicamente, que lo entendía cuando lo explicaba, pero no soy capaz de reproducir, que, digamos, es como una forma, digamos, de marcar la resistencia. Yo creo que se dan, históricamente se ven muchísimos ejemplos, y en la actualidad también, ¿no? Entonces, como que un poco lo que decía el compañero esto de el conflicto que se ve, digamos, como que refleja esa asimetría, pero a la vez refleja esa resistencia, digamos, ¿no? No solamente la asimetría, porque como bien decís vos, no, la cuestión es la minorización, digamos, que marca la asimetría, pero a su vez esas marcas que vos marcas, el cue, el para mi novio, para mi ojo, me duele mi pierna, ¿no? Eso, digamos, que es como que está diciendo, bueno, hay para mí, digamos, hay una marca de resistencia constante, digamos, ¿no? Sí, ese es un poco el concepto de backfiring, más que tiene que ver con eso, tiene que ver con un poco, él no lo dice en esos términos, ¿sí? Lo que a mí siempre me interesa, porque mi interés es
se enfoca siempre sobre lo estructural, es que sí, estas cosas que ustedes dicen son ciertas. Ahora bien, la pregunta que yo me hago es, el nivel de análisis en el que estoy yo, digamos, ¿puedo usar eso para explicar las cosas que yo quiero explicar? Que tienen otra granularidad, ¿sí? Está claro que es una historia de conflicto, pero ese conflicto o aspectos de ese conflicto pueden permitirme a mí, por ejemplo, explicar por qué co y no voy, porque esa es mi pregunta. Claro, obvio. ¿Sí? Entonces, esa es siempre la dinámica, ¿no? Uno puede decir muchas cosas. Y está claro que es una realidad multifacética en ese sentido. Pero cuáles cosas se relacionan más directamente y cuáles cosas se relacionan más indirectamente, esa es parte de lo que tratamos de hacer, ¿no? Me encantó igual la idea de no hablar, de contacto, sino de conflicto. Eso lo tengo que pensar. Me parece fantástico esta última discusión que se está dando, porque hoy vos mencionabas cuando explicabas de vuelta el esquema, decías, tienen que usar luego, deben usar un hablante, digamos, de la dominancia en guaraní, debe emplear la expresión luego, si no, es completo. Y ahí es donde se da el conflicto. Porque en su sentido, ¿no? De cómo se piensa en ese registro, estaría justamente desviándose de la regla si no incorpora la expresión. Claro. Digamos, y en ese sentido podemos pensar en que hay distintos niveles de conflicto en la producción y el uso. Sí, claramente la noción de conflicto puede usarse. Yo creo que los lingüistas tenemos una teoría de descripción lingüística y predicción tipológica que se llama teoría de la optimidad. ¿Optimidad? Sí, optimality, teoría para optimizar. Y en esa teoría, si bien no se usa la palabra conflicto, porque la palabra conflicto tiene más que ver con cuestiones sociopolíticas, toda esa teoría se trata de cómo los hablantes resuelven de manera óptima el conflicto de diferentes presiones. No lo dice exactamente así la teoría, en medio de la forma en que lo explico yo. Un poco como la presión de tener que hablar en castellano pero tener que responder a los contenidos del guaraní. Esas son presiones opuestas. ¿Cómo lo resolves de manera óptima? Bueno, ahí está. La noción de conflicto nosotros en realidad los lingüistas la usamos en ese sentido, en un sentido superformal igual, Toda producción es el reflejo de una estrategia de resolución óptima de presiones en conflicto. Y en realidad es súper técnico y no te puedo explicar más porque llevaría unas horas. Nos quedamos hasta las 5 de la Teoría de la optimidad es súper interesante, pero, viste, qué sé yo, ultra formal y para cosas del tipo de las que hago yo, no necesariamente para pensar esto.